Yahweh te bendiga. Estamos conectados de Estados Unidos, California. Damos gracias al Padre. Estamos ya en San Luis Obispo. Y vamos a hoy a tener otra parte de la serie de estudio pecados sexuales. Y vamos a ver hoy la última parte. El día de ayer habíamos visto la parte del sexo y lo que era el adulterio y la fornicación. Y hoy vamos a ver los pecados sexuales según las escrituras, según la Biblia, la palabra de Yahweh. Entonces vamos a entrar con este mensaje. Va a ser un mensaje muy importante de escudriñar, de entender, que puedas anotar todos los versículos bíblicos, que puedas estar atento a las escrituras, porque vamos a tocar muchos temas y vamos a sacarnos muchas dudas que muchas veces en las congregaciones, en los ministerios, iglesias no enseñan. Entonces vamos a hacer una oración al Padre y vamos a comenzar entonces con este mensaje, ya que es la segunda parte de esta serie de estudios pecados sexuales, y espero que pueda hacer bendición y el Ruach, el Espíritu de Yahweh, pueda darte luz y entendimiento sobre este tema. Gracias, Padre, te damos por tu amor, gracias por el ministerio de Senda Antigua, gracias, Yahweh, por este tiempo de poder predicar tu verdad, de poder predicar tu palabra, que este mensaje pueda ser bendición para todo aquel que lo escuche y que pueda tener entendimiento, pueda tener luz sobre los pecados sexuales. Que este mensaje también tenga el propósito, Padre, que pueda ordenar a muchas personas en su área sexual. En el nombre de tu Hijo amado, yo te doy gracias y que este mensaje pueda ser claro para todo aquel que lo escuche. En el nombre de Yahshua, amén. Bien, vamos a comenzar. Entonces vamos a ver hoy el segundo mensaje de la serie de estudio sobre los pecados sexuales y vamos a ver esta segunda parte. La primera parte, ayer habíamos visto el origen del sexo, qué era el sexo, de dónde vino, cómo Yahweh creó el sexo a través de Adán y a Eva, a través del hombre, cómo el sexo siempre fue algo bueno, siempre fue algo que el Padre nos dio, una bendición, y cómo Satanás, a través del pecado, distorsionó todo. A través de la historia de la humanidad se fue distorsionando. Hasta el día de hoy, cada vez peor, vemos que el sexo cada vez se va desvirtuando, se va contaminando. Luego hablábamos de la fornicación y de el adulterio, dos pecados muy conocidos delante de las Escrituras, delante del ser humano, y explicábamos y estudiábamos acerca de que la fornicación es un concepto errado en lo que nos han enseñado. La fornicación no es tener relaciones sexuales antes de un matrimonio, sino tener en sí relaciones sexuales desordenadamente. ¿En qué ámbito? En muchos ámbitos, en diferentes ámbitos. Pero también tenemos que entender que Yahweh nunca prohibió que dos personas que se unieran permitidas por él tuvieran intimidad sexual. Y pudimos ver muchos ejemplos ayer acerca de este tema y entender que esto no significa tampoco que yo, que vos o que cualquier persona se esté acostando, teniendo relaciones sexuales con cualquier persona. Total, se está permitido, porque eso tampoco está bien. Tiene que ser la persona que el Padre permita que vos puedas conocer. Entonces hablábamos de la fornicación y hablábamos del adulterio. Vuelvo a decir que este mensaje, como el mensaje de ayer, es para adultos, no es para menores. Así que les voy a pedir por favor a los padres, a aquellas personas que tienen hijos, que están ahora ahí escuchando este mensaje, que los puedan llevar a sus pies, a sus cuartos o a otro lugar de la casa, porque vamos a estar hablando cosas de adultos, temas de adultos. Voy a estar hablando palabras de adultos. Entonces, la idea es que los chicos no escuchen este mensaje. Otra cosa que voy a repetir es que aprovechá a estudiar este mensaje, este tema, trata de bajar el video porque es muy probable que lo borren en las redes. Hace más de 2 años y medio, casi 3, lo he dado yo, esta serie de estudio, a través del canal del ministerio, y me lo terminaron borrando porque terminan denunciándolo por el lenguaje que se usa en este mensaje,
por las palabras que se usan, entonces terminan eliminándolo. Así que aprovechalo a estudiar, a escudriñar, a bajarlo y a tenerlo, porque estos temas no se habla mucho dentro de las iglesias, de las congregaciones, entonces es un tema muy, muy importante de aprender. Como les decía el día de ayer, es un tema que necesitamos ser restaurados. Todo aquel que conoce a Yahweh, que conoce la palabra, la verdad, todo aquel que camina en la luz, tiene que ser restaurado en el área sexual. Porque la restauración viene a todas las áreas de nuestra vida. Entonces esta área es muy importante. Y hoy vamos a iniciar sobre los pecados sexuales, a ver qué es lo que dice la Biblia, qué está permitido, qué no está permitido, qué es lo que Yahweh prohíbe. Y nosotros tenemos que entender algo. El ser humano viene de décadas y de siglos, viene arrastrando culturas, viene arrastrando formas de vida, formas de ver la vida, aún en la área sexual, totalmente fuera de la voluntad del Padre. Cuando Yahweh saca al pueblo hebreo de Egipto, Él lo lleva a un monte y en el monte llamado Sinaí le da la Torá, le da las instrucciones y le da una constitución que el pueblo tenía que obedecer. ¿Por qué? Porque ellos venían arrastrando muchas cosas que estaban mal, costumbres, pecados, idolatría, prácticas, alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, Yahweh le habla claramente acerca de su pueblo de cómo tenían que ser en el área sexual, porque es un área muy importante de entender. Entonces, cuando hablamos de pecado, estamos hablando de violar una ley de Yahweh. Pecar es desobedecer, es hacer lo contrario a lo que Él determinó. Eso es pecado, ¿no? Ese es el punto del pecado. ¿De dónde surgió el pecado? De Adán y Eva, desde el principio de la creación. Y tenemos que entender que todo pecado tiene su consecuencia. La paga del pecado es muerte, dice la Torá. Entonces, todo pecado tenía una consecuencia. Cuando Yahweh da la Torá, las instrucciones en el monte Sinaí a su pueblo, le dice claramente, todo aquel que cometa pecado sexual morirá. Porque ese era el término que Yahweh había puesto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era muerte. Entonces, ¿qué sucede? Por eso Él manda a hacer un Mishkan, manda a hacer un templo, por eso Él manda a elegir ciertos animales para derramamiento de sangre, perdón de pecados, etcétera, etcétera. Ahora, la pregunta es, no, pero si yo soy cristiano, hay algunos que se pueden preguntar, yo soy cristiano, no soy parte del pueblo de Israel, ¿por qué tengo que guardar estos mandamientos? Porque estos mandamientos es para todo el pueblo de Yahweh. El pueblo de Yahweh no es una denominación, no es una iglesia. Son todos aquellos que tienen a su Hijo y al Espíritu de Santidad, que están en el mundo entero. Entonces todo aquel que quiera caminar con Yahweh, todo aquel que quiera andar en la luz, que quiera andar en la verdad, tiene que guardar estos mandamientos. Ah, pero es el antiguo pacto, eso ya no está vigente. Hay mandamientos que sí están vigentes. Y estos mandamientos están vigentes. ¿Por qué? Porque hay mandamientos que tienen que ver con el Mishkan, con el sacerdocio, con el sacrificio de animales, con el derramamiento de sangre, con el templo. Todos esos mandamientos se cumplieron en el Mesías. Pero hay mandamientos que son de generación, que son perpetuos. No, pero yo soy gentil. No, no somos gentiles, porque el gentil es pagano. Nosotros somos parte del pueblo de Israel por medio de la fe en el Mesías, Yahshua. Entonces estos mandamientos son para todo aquel que dice ser cristiano, que dice buscar a Yahweh o buscar en alguna congregación al Padre, lee la Biblia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que entender que desde el principio de la creación, Satanás siempre se encargó de distorsionar la verdad de Yahweh. Aún así, incitó, tentó a Eva ¿a qué? A comer del fruto y que por medio de Eva Adán comiera y entrara el pecado de la humanidad. Cuando vemos toda la historia del pueblo de Israel, y no solo el pueblo de Israel, toda la historia de la humanidad,
vemos que siempre hubo el pecado sexual de por medio. Y ayer dábamos ejemplo y hoy lo vamos a dar de vuelta. Por ejemplo, cuando hablamos de Génesis 6, cuando los ángeles caídos se mezclaron con las mujeres, dice la escritura que eran hermosas y les llegaron a ellas, llegar a ellas tener intimidad sexual. Hubo una mezcla genética entre humana, mujer, genética humana y ángel caído. Y esto ya lo he explicado en varios mensajes sobre los ángeles caídos. Ahí en el canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Escena Antigua, pueden encontrar varios mensajes con respecto a este tema. En Génesis 6 vemos que hubo una perversión sexual. Dice que los pecados y la iniquidad llegaban hasta la misma presencia de Yahweh y ya luego al mezclarse mujeres humanas con ángeles caídos nacieron los gigantes. Dicen que fueron renombres en ese tiempo, en la antigüedad, y aún hoy en día se han encontrado los esqueletos. Entonces vemos que Satanás siempre ha pervertido y ha contaminado el sexo. Por eso, si no viste el mensaje ayer, tenés que ver el mensaje de ayer, para entender bien este, porque está dividido en dos partes esta serie de estudios. Seguramente vas a entender este mensaje, pero si no ves el mensaje de ayer, no lo vas a tener en amplitud el conocimiento. Entonces, cuando hablamos de Génesis 6, vemos que la perversión sexual cada vez era mayor hasta que Yahweh determina destruir la tierra con diluvio. Luego en Génesis 9 vemos que Yahweh escoge a Noé, a su familia, salen del arca y vuelven a procrear a través de los hijos de Noé y a través de sus nueras, pero uno de los hijos de Noé, llamado Cam, dice la escritura ahí que ve la desnudez de su madre. Y la escritura, cuando habla de la desnudez de la desnudez de su padre, se refiere a la desnudez de su madre, es decir, a la intimidad sexual de su madre. En otras palabras, cuando la Biblia habla que cambió la desnudez de su padre, es que tuvo intimidad sexual con su madre. Y eso fue algo que estaba mal, fue un pecado que cometió Cam y que tuvo grandes consecuencias. Y dice la escritura ahí en Génesis 9 que Cam cometió pecado sexual en contra de su madre. En otras palabras, terminó violándola a la madre y aprovechó que Noé no estaba en sus cabales, no estaba consciente porque había tomado mucho, estaba ebrio, dice la escritura. Y dice que Noé, cuando se dio cuenta, maldijo a Cam, pero no lo maldijo a él, sino su descendencia, Canaán. Y a través de Canaán, el hijo de Cam, vendrían todos los enemigos después de lo que sería el pueblo de Israel. Todos los pueblos que terminan con eos, cananeos, jebuseos, todos los que son los filisteos, etcétera, etcétera, todos esos pueblos serían enemigos de Israel. Ahora, cuando Génesis 9 dice que Cam vio la desnudez de su madre, la desnudez de su padre, claramente en Levítico 18, Yahweh determina que estaba prohibido ver la desnudez de su padre, tanto como la desnudez de su madre, como la de cualquier familiar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hubo un tiempo que Yahweh permitió que personas tuvieran relaciones sexuales teniendo la misma sangre. Pero hasta que él en el monte Sinaí determinó términos, determinó leyes, qué cosas estaban aprobadas o permitidas y qué cosas prohibidas. Por ejemplo, cuando dice Génesis 4 que Caín tomó a mujer, conoció a su mujer y la tomó, tuvo intimidad sexual. ¿Quién era esa mujer? Algunos dicen que era un Néfili, un ángel caído, nada que ver. Era una de las mismas hermanas de sangre que tenía Caín, que tenía Abel, que tenía Set y que tenía muchos hermanos. Entonces, a través de la genealogía, de la descendencia de Adán y Eva tuvieron muchos hijos y se multiplicaron sobre la tierra. Les fue permitido hacer esto. Pero cuando Noé tiene hijos y sus nueras,
no le era permitido tener intimidad sexual con familiares, porque eso es incesto. Se le llama incesto cuando uno tiene relaciones sexuales con algún tipo de familia. Podemos ver claramente otros ejemplos más. Por ejemplo, en Génesis capítulo 19 podemos ver en Sodoma y Gomorra también una perversión sexual. Eran homosexuales, había muchas lesbianas, había mucha perversión sexual. Yahweh manda a 2 ángeles para liberar a Lot y a su familia. Le dice la escritura que todos aquellos hombres de diferentes edades que veían los ángeles querían conocerlos a ellos. Y la palabra conocer en el hebreo es yada, que significa tener intimidad sexual. Entonces vemos que había también tal perversión sexual en Sodoma y Gomorra que Yahweh determina destruir esas 2 ciudades con fuego, con juicio. Entonces yo les explicaba de que las relaciones sexuales en un momento les fue permitido entre familia. Por ejemplo, Abraham tomó a Sara y Sara era muy cercana a él. Y vemos también otros casos que muchas veces serán cercanos en familia, pero hasta que Yahweh da la Torá y empieza a poner términos. Entonces vemos que toda la historia de la humanidad siempre hubo perversión sexual. Génesis 39, podemos ver la vida de José. La mujer de Potifar quiso tener relaciones sexuales con José y dice la escritura que José huyó. ¿Por qué? Porque Egipto siempre fue un imperio que siempre hizo perversiones sexuales. Ellos practicaban mucho el sexo oral, el sexo anal, usaban aparatos para poder tener relaciones sexuales, para poder sentir diferentes sensaciones. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Egipto, vemos que ellos siempre pervertieron muchas cosas y aún así en el área sexual eran de esa magnitud. Entonces vemos que otros pueblos como Egipto, la antigua Sumeria, como la antigua Babilonia, todos ellos practicaban desórdenes sexuales según la verdad de Yahweh. ¿Por qué? Porque muchos falsos dioses de ellos le permitían hacer esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yahweh ve que su pueblo estaba contaminado y decide sacarlo y llevarlo a una tierra prometida, una tierra de bendición, una tierra que fluye leche y miel, una tierra que él en sí daría su constitución, su verdad, para que su pueblo sea purificado y limpiado. Por eso la limpieza, la purificación sería en el desierto. Y así lo saca a través de su poder, a través de milagros, los lleva al desierto, caminan 3 meses hasta que llegan al monte Sinaí. Y en el monte Sinaí, Yahweh empieza a hablarles acerca de muchos temas sobre la Torá, porque son más de 600 mandamientos, pero vemos que le empieza a hablar específicamente sobre los pecados sexuales y sobre las impurezas sexuales. Ahora, ¿por qué pasaba esto? Porque ellos venían contaminados de todo lo que habían practicado en Egipto y aún así lo que habían en sí adquirido de ellos. Imagínense que cuando uno vive en una cultura diferente, vive en un lugar diferente y no está aferrado en Yahweh, termina practicando lo que otros hacen. Entonces en Levítico 15, anoten bien ese capítulo, Levítico 15, Yahweh nos habla de la impureza sexual. En el caso de las relaciones sexuales de hombre a mujer o de mujer a hombre, las impurezas sexuales, refiriéndose a pecados sexuales. Versículo 2, y vamos a escudriñar un poquito este tema. Levítico capítulo 15. Dice el versículo 2, cualquier hombre que tenga flujo de semen será impuro por culpa de su flujo. ¿Qué significa ser impuro? Estar en pecado, estar sucio delante de Yahweh, pecar.
Eso es ser impuro. ¿Qué significa tener flujo de semen? Eyacular. En otras palabras, masturbarse. El hombre que se masturba, el hombre que eyacula a través de una masturbación está pecando, está haciendo algo incorrecto. ¿Por qué? Porque el aparato sexual del hombre no es para eyacular o para masturbarse. Eyacular en forma de masturbación, sino que el aparato sexual del hombre es para tener intimidad sexual con la mujer que tenga que tener, no con cualquier mujer. Entonces, Yahweh empieza hablándole así. ¿Por qué? Porque había muchos hombres que se masturban. Y hoy en día hay muchos hombres que se masturban, aún teniendo sus esposas o estando en pareja con alguien, lo practican. Y eso es un desorden sexual. La masturbación es un desorden sexual. Entonces dice, toda cama que él se acueste, es decir, si hay alguien que se masturba y duerme en una cama, queda sucia, queda impura, porque ha pecado. Es decir, donde descansa o donde duerme, queda contaminado el lugar. Y cualquiera que toque esa cama tendrá que lavar sus ropas y también se tendrá que lavar con agua. Es decir, se va a tener que purificar porque va a ser contaminado. Entonces, ¿qué significa esto? Que si una persona practica la masturbación, y esto va también para la mujer, queda contaminada el lugar donde lo hace, el lugar donde lo practica o el lugar donde quedan los restos del semen. ¿Por qué? Porque el hombre practica la masturbación, pero la mujer también. La mujer también termina, no como el hombre, pero sí termina y larga un flujo. Entonces, esas cosas están mal. Ahora, muchas personas pueden decir, pero yo estoy solo, yo estoy sola y no conozco a nadie y la verdad que a veces tengo necesidad. Y sí, todos tenemos necesidad, es lo que hablaba ayer. Todos tenemos necesidad sexual, todos, somos seres humanos y así Yahweh nos creó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a tomar decisiones, empezar a buscar conocer a alguien. Si estamos todo el día encerrados en la casa, nunca vamos a conocer a nadie. Y no se trata solamente de orar. Podemos orar al Padre, aquellos que están en Yahweh, y pedirle un idóneo, una idónea, pero no solo orar, salir, conocer gente. Y no digo que conocer gente es tener que acostarte con el que se te cruza, porque eso también es un desorden. Pero sí necesitas tomar decisiones, porque la masturbación te consume, tanto el hombre como la mujer. Y sabemos algo que Satanás usa mucho, que es la pornografía. La pornografía es una esclavitud sexual terrible. Es una atadura sexual que una vez que entras es muy difícil salir. Y lamentablemente hay muchos jóvenes que están atados en esa área. Entonces, Yahweh termina hablando acerca de esto. Y Pablo, y justo lo veíamos ayer, también dice, cuidado, no se estén quemando, no estén haciendo impureza sexual, desorden sexual. Mejor conozcan un hombre, una mujer y cásense, formen una familia y puedan usar sus partes íntimas de la manera correcta. Ahora sigue diciendo Yahweh, versículo 8. Si el que tiene flujo, o sea, el hombre, o en el caso de la mujer, y escupe o eyacula sobre el limpio, también quedará impuro o impura hasta la noche. Es decir, si el hombre o la mujer que se masturba y eyacula sobre la persona que está, sea hombre o mujer, también es contaminada. Entonces, ¿por qué es pecado esto? Porque hay un desorden. No están teniendo intimidad sexual ahí. Se están tocando. Están eyaculando a través de una masturbación. Y le da a la otra persona. Eso es un desorden y eso es pecado. Entonces sigue diciendo Yahweh. Versículo 9. Toda montura sobre la que cabalgue, el que tenga el flujo será contaminado hasta la noche. ¿Qué significa esto? Toda montura, toda postura de lo que cabalgue, es decir, toda postura sexualmente, o aún si la mujer sube arriba del hombre, o cualquier acto sexual que no lleguen
hacerlo ordenadamente y eyacula, tanto el hombre como la mujer quedan contaminados hasta la noche. Ahora, veamos el contexto de Levítico 15. No está hablando de un matrimonio acá. No está hablando de una pareja que está en Yahweh. Está hablando de alguien que tiene relaciones con alguien que no conoce. Es un desorden sexual. Por eso está diciendo ahí Yahweh. Versículo 13. Cuando se hayan limpiado de su flujo, el que tiene el flujo, o sea, el que hizo la eyaculación o el que generó todo, tendrá que contar 7 días para purificarse y ser limpio. Ahora, quiero que entendamos algo acá. ¿Qué pasa si dos personas se encuentran, no son novios, no son matrimonio y tienen relaciones sexuales? Y uno le eyacula al uno y uno le eyacula al otro. Están pecando. Y se cumple lo que dice acá. Pero, ¿qué significa esto? ¿Que después que tuvieron las relaciones sexuales quedan una semana sucios? No, están en pecado. Solamente si se arrepienten a Yahweh en el nombre de Yahshua, son perdonados. ¿Por qué? Porque ahora estamos en el nuevo pacto. No es que quedan 7 días sucios o se tienen que lavar y decir, listo, ya Yahweh me perdonó. No, porque eso era el antiguo pacto. Esa era la forma de ser limpios. Pero ahora a través de la sangre de Cordero, si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados. Entonces, si nosotros, conociendo la verdad de Yahweh, conociendo la Torá, alguien, vos, yo o alguien va y se acuesta con alguien que no conoce y peca y comete esto, tiene que arrepentirse. No tiene que estar 7 días impuro. Arrepentirse, pero a ver, ¿qué es arrepentimiento? No lo voy a volver a hacer. Entonces tenemos que entender el contexto de Levítico 15, versículo 18. Cuando un hombre duerma con una mujer que tiene emisión de semen, ambos se lavarán con agua y quedarán impuros hasta la noche. Acá vemos otro ejemplo. Un hombre que se acuesta con una mujer, que eyacula, que termina y que lo contamina, quedan sucios, impuros hasta la noche. Esto es lo mismo en lo que decía recién. Versículo 19. Ahora, acá en el versículo 19 está hablando ya de un matrimonio. No está hablando de dos personas que no tienen noviazgo, ni compromiso, ni matrimonio. Solamente tienen relaciones sexuales. Ahora, acá habla de matrimonio. Dice, cuando la mujer tenga flujo de sangre. ¿Qué es flujo de sangre? Menstruación. El periodo de la mujer. Cuando una mujer tiene la menstruación, tiene el periodo de sangre, 7 días se apartará de su marido porque está impura delante de Yahweh. ¿Qué significa esto? Que la mujer, una vez al mes, antes que hay mujeres que luego terminan el periodo de la menstruación o el periodo de flujo de sangre, a una cierta edad ya no lo tienen más. Pero las mujeres que lo hacen, que lo tienen que vivir cada mes, se tiene que apartar de su marido. Ahora, ¿qué significa esto? Lamentablemente en el judaísmo y aún en otras congregaciones entienden mal este versículo. La mujer duerme sola durante una semana. Y así hacen los judíos. La mujer duerme en una cama y su marido en otra cama. Apartarse de su marido se está refiriendo sexualmente. La mujer puede dormir con su marido en ese periodo de menstruación, pero no puede tener intimidad sexual. Porque la mujer está impura. Y si tiene intimidad sexual con su marido, terminan los dos pecando y haciendo una impureza sexual. La mujer, cuando tiene ese periodo, está eliminando suciedad. A través de esa sangre se está purificando. Por eso esa mujer no puede interceder, no puede servir a Yahweh. ¿Por qué? Porque está impura delante de Yahweh y delante de su marido. Por eso no pueden tener intimidad sexual. Y si tu marido te dice, sí, quiero tener, decirle que no, porque si lo hacen están pecando. Entonces vemos también ahí que hay una semana al mes aproximadamente que la mujer no puede tener intimidad sexual con el marido, porque está en ese tiempo de periodo menstrual. Entonces sigue diciendo Yahweh, cualquiera que toque a una mujer
de esa magnitud, es decir, que esté menstruando, quedará sucio, quedará en pecado claramente. Sigue diciendo, versículo 24, y acá también habla del matrimonio. Si alguien duerme con ella y su sangre cae sobre él, es decir, si el marido duerme con ella y la sangre de esa menstruación cae sobre él, también quedará impuro 7 días. ¿Cómo puede ser que la sangre de la menstruación de la mujer caiga sobre el hombre? Sí, tiene intimidad sexual. Porque si duerme en una cama, la mujer tiene sus formas de cubrirse, de limpiarse, de protegerse, y no se va a ensuciar el hombre. Entonces ahí está hablando de intimidad sexual. No pueden tener relaciones sexuales en un matrimonio cuando la mujer está en periodo. Entonces en el versículo 32 de Levítico 15, anoten bien ese capítulo, Yahweh termina diciendo, y estas son las instrucciones, la Torah de Yahweh sobre las impurezas sexuales, sobre el flujo de semen, el flujo menstrual, sobre los pecados sexuales. Ahora vamos a avanzar y vamos a ir a Levítico 18, que es otro capítulo que Yahweh nos habla sobre los pecados sexuales. Y Yahweh dice en Levítico 18, yo no apruebo las relaciones sexuales prohibidas. Versículo 3, dice Yahweh, no harán y no practicarán como lo han hecho en Egipto, en el cual saliste, porque ellos hicieron muchas perversiones sexuales. Porque guardarán mis mandamientos, y el que cumpla mis mandamientos vivirá. ¿Por qué? Porque el que no cumplía los mandamientos en el antiguo pacto moría. Por eso luego podemos llegar a entender, por eso esa mujer que fue encontrada en el mismo acto de adulterio, la querían apedrear, porque era un mandamiento. La mujer que adulteraba tenía que morir apedreada. Pero Yahshua vino con un nuevo pacto, que aquel que se arrepentía de sus pecados podía ser perdonado. Y esto no significa que hagamos nosotros lo que querramos. Total, el Mesías me perdona, total, Yahshua me perdona, el Padre me perdona, hago lo que quiero. Y no es así. Entonces Yahweh dice, guardarán mis mandamientos y no practicarán estos pecados sexuales. Y ahí empieza Yahweh a hablarle a Moisés, a Aarón y a todo el pueblo, diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Ahora en el versículo 6 dice, ningún hombre se llegue a una parienta para descubrir su desnudez. Vamos a entender lo que dice la Escritura. Ningún hombre puede llegar a un familiar, familiar, para tener relaciones sexuales. Y hay personas que se han puesto en pareja que son familiares lejanos, cercanos, lejanos, y eso es un problema. ¿Por qué? Porque pueden estar pecando delante de Yahweh. Yahweh prohíbe a partir de la Torá tener relaciones sexuales entre familia, entre sangre, primos, tíos, entre descendencia de padre, abuelo, bisabuelo, etc. Entonces, cuidado con esto. Porque muchas veces, muchas personas se ponen en pareja, forman familia, tienen hijos y están en pecado y acarrean maldición. Y muchas veces los hijos acarrean esa maldición también, porque nacen enfermos, nacen deformes, etcétera, etcétera. Por eso dice, ningún hombre tenga relaciones sexuales con ningún familiar. ¿Por qué? Para que no descubra su desnudez. Cuando Levítico 18 está hablando que no descubra su desnudez, está hablando de tener intimidad sexual, relaciones sexuales. Por eso Génesis 9 dice que cambió la desnudez de su padre. ¿Y qué significa la desnudez de su padre? Acostarse con su madre de sangre. Versículo 7. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás.
En otras palabras, no vas a tener relaciones sexuales con tu papá ni con tu mamá. ¿Qué pasó con Lot? Las dos hijas de Lot, siendo vírgenes, se terminaron acostando con Lot. ¿Por qué? Con su papá. ¿Qué es lo que pasó? Vieron la desnudez e hicieron la desnudez de su madre, se acostaron con su padre, porque ellas, siendo necias, creían que al ser destruida Sodoma y Gomorra ya no existía hombre en la tierra. Y aquellos que conocen la historia saben que eso trajo problemas después. Entonces dice acá, nadie, ni hombre o mujer, verá la desnudez de su padre, es decir, acostarse con su madre en el caso del hombre, ni la desnudez de su madre, es decir, la mujer que se acueste con su padre. Y en Génesis 9 lo vemos también sobre Cam, sobre su madre. La palabra desnudez en el hebreo es ená, que significa vergüenza. Delante de Yahweh es una vergüenza poder acostarse con un familiar de sangre. Es una impureza, una vergüenza delante de Yahweh. Y dice versículo 8, la desnudez de tu madre no descubrirás, porque es la desnudez de tu padre. ¿Se entiende? La desnudez de tu madre es la desnudez de tu padre. Es decir, si vos ves la desnudez de tu madre, si vos tenés intimidad sexual con tu mamá, estás desnudando también a tu padre. Es un término que Yahweh determina para entender qué es acostarse sexualmente con su mamá o con su papá. Y ahí empieza a decir, versículo 9, no descubrirás la desnudez de tu hermana. ¿Qué significa la desnudez de tu hermana? Que te acuestes con una de tus hermanas sexualmente. A eso se refiere. No descubrirás la desnudez de tu hijo o de tu hija porque es tu propia desnudez. Es decir, acostarse con tus hijos también es pecado. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre. ¿Qué sería la hermana de tu padre? De tu tía, de tu tío, porque es pecado sexual. No descubrirás la desnudez de la madre de tu esposa o de tu esposo. En otras palabras, suegro o suegra. ¿Y saben cuántas personas practican estos pecados? Que se acuestan entre familiares. Eso es incesto y eso es un pecado terrible para Yahweh. Y eso acarrea maldición. Ahora, ¿por qué Yahweh le estaba diciendo esto al pueblo? Porque el pueblo estaba practicando esto. Versículo 15. No descubrirás la desnudez de tu nuera. ¿Por qué? Porque es pecado. No descubrirás la desnudez de tu cuñada. No descubrirás una mujer que tenga dos hermanas. ¿Qué significa esto? Que podés acostarte con una mujer y tiene otras hermanas. Tampoco, porque ya eso sería un desorden sexual. No descubrirás la desnudez de una mujer que tenga impureza menstrual. Y esto recién lo vimos sobre el periodo de la mujer. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, es decir, acto sexual con la mujer de tu prójimo, porque terminarás contaminándote con ella. Versículo 22. No te acostarás con varón ni con mujer, porque es abominación. Y ahora hay que entender este versículo. ¿Qué significa no te acostarás con varón ni con mujer? No está hablando de que el hombre que no se puede acostar con una mujer, ni la mujer con un hombre, sino que varón con varón. Porque le está hablando primeramente al hombre. No te acostarás con varón ni la mujer con mujer, porque eso sí es pecado sexual. Hoy lo conocemos como homosexualismo y lesbianismo. Por eso sigue diciendo Yahweh. Y ningún animal tendrás ayuntamiento. ¿Qué significa ayuntamiento? Penetración, intimidad sexual. Porque muchos se acostaban con animales, tenían sexo con animales. Y hasta el día de hoy pasa eso. Ningún animal tendrá ayuntamiento contigo,
haciéndote impuro delante de él. Eso se llama hoy zoofilia. Zoofilia es tener relaciones sexuales con animales. Ninguna mujer se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él, porque esto es perversión delante de Yahweh. Entonces había un desorden terrible en el pueblo de Yahweh y que Yahweh empieza a traer orden. Y hoy el pueblo de Yahweh también está desordenado sexualmente. Y por eso Yahweh quiere que yo dé esta serie de estudios, para que se ordene, para que se restaure y se corrija en el área sexual. Luego hay personas que están endemoniadas que se acuestan con muertos. Eso se le llama necrofilia. Entonces, hoy en día ha crecido tanto el pecado, tanto la maldad, que no hay límites. Por eso sigue hablando Yahweh, dice, todas estas cosas son pecados sexuales, y se ha corrompido las naciones a causa de esto, y la tierra fue contaminada. Guarden mis mandamientos, guarden mis preceptos, y no hagan ninguna de estas cosas. Versículo 27. Porque estas cosas son abominaciones delante de mí y maldición para la tierra, porque la tierra fue contaminada por causa de estos pecados. Y aún así la tierra vomitó a muchas naciones, como Sodoma y Gomorra. Entonces en Levítico 18, Yahweh es claro sobre los pecados sexuales. Ahora vamos a avanzar un poco más. Y en Levítico capítulo 19, Yahweh sigue hablando sobre los pecados sexuales. Versículo 29 en adelante. No contaminarás a tu hija prostituyéndola. Y esto también hoy en día pasa. Padres que no tienen dinero, que tienen a su hija que quizás es virgen o no, que es una hermosa niña, es una hermosa adolescente y que la explotan a través de la prostitución. ¿Por qué? Porque la prostitución es un área que hoy en día mueve mucho dinero, como la droga, etc. Y en ese tiempo también sucedía esto. Y dice, no contaminarás, no harás pecar a tu hija prostituyéndose. Capítulo 20, versículo 10. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, morirá. Y vamos a ver lo que dice acá. En el capítulo 20 comienza a decir que la paga del pecado es muerte. Versículo 11. Cualquiera que se acueste con la mujer de su padre, será la desnudez de su padre, porque descubrió la desnudez de su padre. Él y ella tendrán que morir. Si alguien se acuesta con su nuera, tendrán que morir ambos. Si alguien se acuesta con otro hombre o también con otra mujer, será abominación y tendrán que morir los dos. Sea hombre con hombre y mujer con mujer. Entonces la paga del pecado era muerte en el antiguo pacto. Aquellos que eran parte del pueblo de Yahweh, si pecaban, no había perdón. Ahora, gracias a la sangre de nuestro amado Cordero, nuestro amado Mesías, hoy podemos tener perdón de pecado. Pero esto no significa que hagamos lo que querramos. Entonces sigue diciendo, versículo 14, si un hombre toma una mujer con su hija, y yo conozco casos de esto, si un hombre toma a una chica y a la madre, a las dos, teniendo intimidad sexual, esto es vileza delante de Yahweh. Y esto es muy normal, entre comillas, hoy en día. Que el muchacho o el hombre tenga intimidad sexual con la hija y con la madre. Estos dos serán quemados, dice. Y aún si se suma una tercera persona, serán quemados. Entonces, si no estaría el nuevo pacto, si no estaría la sangre de nuestro amado Cordero, creo que muchas personas delante de Yahweh morirían. Pero gracias a la misericordia de Yahweh podemos tener perdón de pecados. Pero ¿qué es lo que el Padre quiere? Que nos arrepentamos.
que nos arrepintamos de nuestros pecados. Arrepentirnos de nuestros pecados. Entonces sigue hablando ahí en el capítulo 20 acerca de los pecados sexuales. Sigue hablando ahí en el versículo 16, si una mujer se acerca a un animal y se ayunta, los dos morirán, la mujer y el animal. Ahora, en el versículo 13, sigue hablando Yahweh, pero ahí cambia y luego dice, pero yo quiero santidad sobre mis siervos en el Mishkan, sobre el templo. Y ellos no podrán tomar mujer viuda, mujer repudiada, ni ramera. ¿Qué es repudiada? Divorciada. Solamente ellos podrán tomar mujer virgen. ¿Y por qué Yahweh fue siempre estricto en esto? Porque Yahweh siempre le importó el área sexual. Siempre. Y nosotros, para entender la restauración que Yahweh nos está dando en su palabra, tenemos que ser restaurados en esta área. Por eso Yahweh le dijo claramente a Sansón, no tomes mujeres enemigas. Y él no obedeció. Sansón, teniendo tantas mujeres del pueblo de Israel, Salomón, tantas mujeres teniendo de Israel, tomó mujeres paganas. Y así también terminó. Entonces podemos ver muchos ejemplos sobre pecados sexuales. En la historia de la Biblia podemos ver a David y Betsabé, 2 Samuel capítulo 11. Él vio a Betsabé, entró el deseo, entró el anhelo sexual de tener relaciones sexuales con ella y mandó a matar a su esposo y trajo grandes consecuencias a su vida y a sus hijos. Podemos ver en Salomón, como les decía, como él, teniendo tantas mujeres, terminó haciendo lo que anhelaban sus mujeres, cayendo en idolatría. Podemos ver otro ejemplo sobre el área sexual, el profeta Oseas. Cuando Yahweh le dice que vaya y tome una mujer adúltera, es decir, una mujer estando casada, que le pague y que la tome como mujer. ¿Por qué? Porque así Yahweh daría el ejemplo por Israel, así ha hecho Israel conmigo, adulterado. Y aún así la he tomado, aún así la he amado. Entonces podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras sobre los pecados sexuales. Pablo, y ayer vimos muchos versículos, por eso si no viste el mensaje de ayer, te animo a que lo veas, porque ahí vas a poder entender muchas cosas de lo que estamos hablando hoy. Pero Pablo habla que nuestro cuerpo tiene que ser luz, que nuestro cuerpo tiene que ser para Yahweh y que nuestra área sexual tiene que estar ordenada. No podemos vivir en una forma desordenada. Por eso dice Pablo, cuidado, no se unan a yugo desigual. Cuidado. ¿Por qué? Porque si nosotros nos unimos sexualmente con alguien, si no es nuestro esposo, esposa, pareja, estamos siendo una sola carne. Y a través de la intimidad sexual se pueden transferir muchas cosas. Y esto es lo que hablábamos ayer. Ahora Pablo dice, si la mujer, y acá está hablando de un matrimonio, si la mujer que está casada, no tiene dominio sobre su cuerpo, ni su marido, claramente. No se nieguen mutuamente. Si lo hacen, que sea como un acuerdo. ¿De qué está hablando ahí Pablo? De la intimidad sexual. Y ayer hablábamos también un poquito de este tema. Si un matrimonio no tiene bien el área sexual, tarde o temprano ese matrimonio se va a caer. El 50% de la base de un matrimonio es el área sexual, el sexo, es tener relaciones sexuales. Por eso es un área que se deben conocer antes de formar una familia. Y esto es lo que veíamos ayer. ¿Por qué? Porque tenemos que entender algo. Si son un matrimonio, vos no te podés negar a tu marido. Porque tu marido te desea, tu marido quiere estar con vos. Porque seamos claros, si tu marido llega de trabajar, si tu marido quiere tener intimidad sexual y vos no querés, va a terminar buscando otra mujer.
aunque ame a Yahweh, aunque sirva a Yahweh, porque es de carne y hueso y tiene necesidad. Lo mismo pasa con la mujer. Si la mujer quiere tener intimidad con su marido, si la mujer quiere tener relaciones con su marido, que tiene todo el derecho, el hombre no se puede negar. ¿Por qué? Porque el cuerpo del hombre le pertenece a su mujer y el cuerpo de la mujer le pertenece a su marido. Si la mujer no tiene intimidad sexual con el hombre, la mujer puede soportar más, aguantar más, pero va a llegar un momento que lo va a terminar engañando y va a terminar adulterando. Entonces el área sexual en un matrimonio tiene que estar activo, tiene que estar siempre encendido. Por eso dice Pablo, cuidado, Gálatas 5, no anden en la carne, no anden bajo las obras de la carne, sino bajo el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque si nosotros caminamos bajo la carne, las obras de la carne, no vamos a vivir ordenadamente delante de Yahweh. Terminaremos haciendo muchas cosas que a Yahweh no le agrada. Por eso dice Gálatas 5, manifiestas son las obras de la carne, y los que practican tales cosas no entrarán en el reino de los cielos. Los adúlteros, los fornicarios, idólatras, los que hacen peleas, los celosos, los envidiosos, los que cometen homicidio, borracheras, orgías, odio, ira, resentimiento, herejías, etcétera, etcétera. Los que practican, no está diciendo los que cometen pecado, porque todos podemos cometer pecados, pero los que practican, los que el pecado gobierna sus vidas, porque viven bajo la carne, bajo las obras de la carne, no serán salvos. Entonces, como hijos de Yahweh, nosotros tenemos que ordenarnos sexualmente. Tenemos que entender qué es el sexo y qué también es fornicación. Ayer lo expliqué claramente. La fornicación no es tener relaciones sexuales antes de un matrimonio. Es tener relaciones sexuales desordenadamente, con 1, 2, 3 personas o de manera incorrecta. Eso es fornicación. No es tener relaciones sexuales. Porque si Yahweh te da a tu hombre, te da a tu mujer, te da a tu idóneo, tu idónea, ya son una sola carne. Y lo pudimos ver ayer a través del mensaje. Entonces es importante saber que Yahweh quiere que nosotros nos ordenemos sexualmente. Cuando hablamos de en un matrimonio, aquellos que ya tienen un matrimonio o aquellos que ya quizás viven juntos y ya están formando una familia, tenemos que entender que de qué manera hay que tener intimidad sexual. Tenemos que saber que hay formas de tener relaciones sexuales que no son correctas. Por ejemplo, el sexo anal. Muchos practican el sexo anal. Y el sexo anal es un desorden sexual. Porque, hablemos claro, el ano no es para tener intimidad sexual, sino para ir a un lugar para desechar lo que no es realmente lo que nos sirve. Es para ir al baño, para ir a hacer necesidades. Entonces ahí vemos un desorden sexual. Por ejemplo, el sexo oral también. ¿Por qué? Porque la parte íntima sexual del hombre es para la parte íntima sexual de la mujer. También pasa en el sexo vaginal. Entonces, hay matrimonios que lo hacen, conociendo a Yahweh, conociendo la verdad, lo hacen, pero es un tema personal con cada uno. Si bien la escritura no lo especifica, pero es un desorden sexual. Todo lo que es desorden sexual no está bien. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La boca es para hablar, para comer, pero no es para usarla en el área sexual, en esa área. Cuando vamos al libro de Cantar de los Cantares, vemos muchos ejemplos que dice ahí el libro de actos sexuales o formas de tener intimidad sexual, pero no habla acerca de estos términos. Entonces, tenemos que saber que el que practica sexo anal, tarde o temprano, en el caso de la mujer, va a tener problemas luego. Y eso también está comprobado. También el sexo vaginal puede traer enfermedades
y también el sexo oral. Entonces, no, pero muchas veces pasa, no, pero mi esposo me obliga, mi esposo me dice que hay que hacerlo. Bueno, hay que hablarlo, hay que sentarse y hablarlo. ¿Por qué? Porque si te obliga, hay algo que no está bien ahí. Ya cuando te obliga, ya es una violación, porque está pasando el parámetro que vos le estás poniendo. Entonces es muy importante, vuelvo a decir y lo vuelvo a decir, cuando uno conoce a alguien, conocer bien el área sexual. Porque llegan al matrimonio y después se llevan una sorpresa. Después se llevan una gran sorpresa y dicen, ¿con quién me casé? Entonces todo lo que es desorden sexual no está bien. Ah, pero a mí me gusta, sí, se siente diferente, es otros placeres, pueden decir muchas cosas, pero cada uno decidirá y luego tendrá que rendir cuenta delante de Yahweh. También pasa con los juegos sexuales, los aparatos sexuales. Hay muchísimos y es una de las cosas que se vende más hoy en día virtualmente y que muchas personas lo practican, tanto parejas, novios, como matrimonios, como gente que está sola o solo, lo practican. Eso es un desorden sexual. Lo mismo que la masturbación, es lo que le decía al principio. Entonces, todo lo que es desorden sexual no está bien delante de Yahweh. También pasa con el tema de las ropas. No, pero mi esposo se vistió de enfermera, se vistió así, usó esta ropa. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero la pregunta es, ¿cuál es el fin de eso? ¿Tener fantasías? Porque las fantasías también son desórdenes sexuales. Ay, a mí me gustaría así tener con fulano de tal, o con mengano, o con esta clase de mujer, o con esta clase de hombre. Las fantasías son pecados sexuales. Entonces tenemos que entender que todo desorden sexual está mal. Y Pablo termina diciendo, 1 Corintios 6:9, y dice, porque todo aquel que practica el pecado, no está diciendo que comete un pecado, todo aquel que practica el pecado, tanto adúlteros, afeminados, homosexuales, ladrones, borrachos, estafadores, etc., no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, cuando está hablando de fornicarios, adúlteros, homosexuales, afeminados, está hablando de desórdenes sexuales. Si un hombre se viste de mujer, es un desorden sexual. Si un hombre se acuesta con otro hombre, es un desorden sexual. Si la mujer se viste de hombre, es un desorden sexual. Si la mujer se acuesta con otra mujer, también. Si un hombre tiene relaciones sexuales con 2, con 3, con 4 mujeres, también. Si una mujer se acuesta con varios hombres, también. Entonces, todo lo que es desorden sexual es pecado delante de Yahweh. Por eso, si nosotros, conociendo a Yahweh, conociendo su palabra, su verdad, tenemos que orar y que a través de su espíritu nos corrija. ¿Para qué? Para hacerlo correctamente como Yahweh nos dio, como hombre y mujer, y disfrutarlo. ¿Por qué? Porque muchas personas que terminan haciendo sus fantasías, que terminan teniendo desórdenes sexuales, impurezas sexuales, que terminan usando aparatos, lo hacen porque no sienten placer, porque no sienten bienestar, y muchas de ellas es porque están vacías. Muchas de ellas porque no tienen paz, porque no conocen a Yahweh. Entonces, hasta acá el mensaje de hoy, pecados sexuales. Espero que haya sido de bendición y se haya entendido bien este tema. Un tema para adultos, por eso le dije que no estén niños presentes, porque íbamos a tocar temas, muchos temas y muchas palabras de adultos, y que podamos entender esta serie de estudios que di ayer del sexo, fornicación, adulterio y lo que son pecados sexuales. Que podamos tener en sí aquellos que están casados, que tienen esposo, esposa, familia, que puedan tener área sexual sana, restaurada, ordenada. Y aquellos que están de novios también, y aquellos que están solos, si conocen a alguien, si conocen a la persona que Yahweh les pueda dar, puedan hacerlo ordenadamente. Porque el desorden sexual no nos llevará a ningún buen
puerto, ningún buen camino. Así que Yahweh te bendiga, comparte este mensaje, damos gracias al Padre. Y si no viste el mensaje de ayer, ahí en el muro del Facebook, en el muro de Instagram y en el canal de YouTube Eritiseria Ministerio Senda Antigua, ahí vas a poder encontrar el mensaje de ayer, que estuvo muy bueno, también fue de mucha bendición, así que para que puedas estudiarlo y poder aprender y corregir lo que hay que corregir. Yahweh te bendiga, estaremos mañana con la escuela del ministerio por medio de Zoom, el jueves escuela de niños y el viernes no habrá mensaje ya que tengo que viajar, estaré predicando, estaré sirviendo a Yahweh, así que seguimos adelante en la senda antigua aquí en Estados Unidos, California. Yahweh te bendiga, bendiciones, shalom.